¿De qué? Del segundo. Cuando no tiene amigos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer enfermedades cromosómicas. Vamos a empezar con las enfermedades cromosómicas porque es lo más cercano a ustedes y que han terminado con biología celular y genética. Hasta cierto punto ya han visto algunas enfermedades cromosómicas. Por lo que me mencionaban sus compañeros de la sesión anterior, más que nada asociadas a cromosomas sexuales, como la enfermedad de Klinefelter, la enfermedad de Turner, etc. Bien. Ahora vamos a ver el tema un poco más a profundidad. Pero, ¿por qué es interesante comenzar aquí? Porque las síndromes cromosómicos se suele denominar anomalías de segregaciones. ¿Qué significa? Que normalmente vamos a tener una mala repartición de los cromosomas o de las cromátides en el único lugar en el que son repartidas de forma distinta, que es en la meiosis. Significa de que cuando producimos los gametos va a haber una mala segregación de cromátides, lo que va a hacer que algunos tengan un cromosoma, una cromátide de más, una cromátide de menos, una cromátide con un crossing over erróneo, por ejemplo, lo que va a llevar a que cuando se fecunde este gameto con otro, en este caso femenino con masculino, y se empiece a gestar el embrión, vamos a tener entonces ya un problema en el número de los cromosomas, o también conocido como la dosis genética. En ese sentido, las enfermedades cromosómicas tal vez hayan sido descritas como tales mucho antes que el resto de las enfermedades genéticas, debido a que los cromosomas los conocemos antes que el ADN, ya que son visibles, ¿sí? ¿Cómo trabajaba Sturtevant con sus cromátides en las mosquitas? Fácil. Inducía a la reproducción celular o a la división celular y durante el proceso de la mitosis lo paraba y abría las células. Como lo paraba a la mitad, podíamos ver los cromosomas antes de que se produciera la separación de los mismos. Podíamos contarlos. Aquí es donde se dio cuenta de que el genoma estaba compactado de forma heterogénea por mayor o menor actividad en los cromosomas, generando bandas de color. De ahí su nombre, cromo es color. Y por lo tanto estas bandas contenían diversos tipos de genes. De esta manera se pudo mapear los cromosomas y sus regiones antes de entender que eso estaba formado de ADN. Y por lo tanto también las enfermedades cromosómicas suelen tener segregaciones grandes. Estamos hablando de bandas, de brazos de cromátides. No estamos hablando de un gen, estamos hablando de un grupo de genes, de material que tranquilamente puede superar los 30.000 pares de bases, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las enfermedades cromosómicas se van a caracterizar como segregaciones que pueden ser equilibradas o desequilibradas. Equilibradas cuando la dosis genética no varía. Significa de que estamos hablando de aquellas anomalías en las cuales, técnicamente hablando, seguimos teniendo las 46 cromátides, pero con errores, ¿sí? Acabamos de tener procesos de silenciamiento, de mutación, pero técnicamente el material genético sigue siendo el mismo, 46. Mientras que en las segregaciones desequilibradas tendremos un incremento o un decremento en las dosis genéticas, que significa que tendremos un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Y esto va a llevar a la pérdida o ganancia de material genético, que a la vez va a afectar en la cantidad de genes disponibles, lo que se conoce como dosis genética. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos normalmente 2 copias de genes por nuestros pares de cromátides. Y por lo tanto, estos genes producen una cantidad definida de RNAs mensajeros que son traducidos y cumplen su función. Es decir, dentro del proceso de traducción, por la activación de un gen o la activación de 2 genes, esperamos una concentración de RNAs mensajeros definida que va a cumplir una función definida. Esa concentración de RNAs mensajeros nos dará una respuesta fenotípica específica. Por ejemplo, la producción
molécula de insulina, hubo un RNA de insulina, definitivamente. Entonces, una producción específica. Pero ¿qué sucede si adquirimos una copia de más? La concentración de nuestros RNAs cambiará, la concentración de nuestras proteínas cambiará y algunos procesos también cambiarán. Eso se llama un cambio en la dosis genética. Es por eso que el hecho de que el ser humano tenga 46 cromosomas y los haya tenido durante eones no debe variar. Es parte de nosotros. O el hecho de que, por ejemplo, las levaduras no tengan 46, tengan 23, creo 24, solamente una copia cromática. Si de repente agarramos a una levadura y le damos 46, esa pobre levadura tal vez no reaccione igual, ¿sí? Bien. Y el otro extremo también es malo, es decir, que nos falte una copia. Significa que no tendremos la concentración necesaria para algunos eventos y por lo tanto también se producirán fenotipos, en este caso de ausencia. Muy bien. Algunos de los mecanismos que vamos a ver dentro de las enfermedades cromosómicas van a ser, por ejemplo, las segregaciones anormales, que es el ejemplo que hemos puesto inicialmente, que la separación de las cromátides durante la meiosis se dio de forma errónea, lo que hace que algunos gametos tengan 2 cromátides en lugar de una, o que tengan ninguna cromátide en lugar de una. Y por lo tanto, cuando se juntan con el otro gameto, vamos a tener 3 cromátides en lugar de un par de ellas, ¿no? Tenemos los síndromes recurrentes, que van a ser de lesiones recurrentes o repetitivas de gran tamaño en ciertos cromosomas, que lo que va a ocasionar fenotipos específicos. Las idiopáticas, como su nombre indica, siempre hay alteraciones, sean o no genéticas, que no tienen un inicio determinado, es decir, no se sabe si son familiares, no se sabe por qué ocurrieron, cómo ocurrieron, no hay factores causales, es decir, fue de nuevo, al azar, no se entiende por qué están ahí. Son las idiopáticas. Las familiares desequilibradas, que son las que van a ser pasadas de padres a hijos. Acá vamos a encontrar varias enfermedades cromosómicas sexuales. Y las de impronta genómica. Las improntas genómicas son un claro ejemplo de segregaciones cromosómicas equilibradas, porque la impronta no es un proceso propiamente genético, es un proceso epigenético. Ustedes ya han visto la epigenética. Son esas modificaciones al ADN sin tocar el ADN. Es decir, acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones, esas glucosilaciones que van a hacer modificaciones proteicas al ADN, sí, pero no van a modificar la secuencia como tal. Van a regular la expresión de los genes, ya sea para activarlos o silenciarlos. Y eso se conoce como impronta. Curiosamente, el perfil epigenético es posible heredarlo de los padres, ya que normalmente viaja con el genoma, también pueden heredarse estos patrones, lo que hace o que le otorga una capa adicional a la complejidad de la heredabilidad de ciertos caracteres. Dicho de otra manera, esa es la razón por la que se darán cuenta que el hijo primogénito, especialmente mujer, se parece más al papá, mientras que el segundo hijo, especialmente si es varón, se parece más a mamá. Es fenómeno de impronta. Realmente ustedes no encuentran una aberración, que es el hecho de que cada hijo sea 50% papá y mamá en diferentes caracteres heredables. Es horrible de ver. No, en realidad estamos hablando más o menos de un 13.5, de un 25.5 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a iniciar con las segregaciones cromosómicas anormales, en donde tenemos las aneuploidías. Aquí, como hemos dicho, va a ser la aparición de un cromosoma, normalmente un cromosoma de más, que lo vamos a denominar las trisomías, donde la trisomía 21, también conocida como el síndrome de Down, es la más conocida y la más común. Pero tenemos otras trisomías, como la trisomía 18 y la trisomía 13. Normalmente están asociados a un retraso en el crecimiento, discapacidad intelectual y otras anomalías congénitas. Entonces, aquí entramos en un término que es la viabilidad fetal, que es relativamente funable. ¿Por qué es relativamente funable? Dentro del vista de manejo o de la logística de los recursos del cuerpo, el feto es un parásito. ¿Por qué?
porque absorbe nutrientes, pero no otorga beneficios a la mamá. Solo absorbe todos los nutrientes que puede. Y esto impacta directamente en la madre. Si la madre come menos cuando gesta, el bebé absorbe lo que puede. La madre se debilita y el bebé también. Si la madre come lo suficiente, el bebé absorberá lo suficiente. Por lo tanto, la que sigue siendo afectada es la mamá. Por eso lo llamamos una relación parasitaria. No es una relación simbiótica. Por lo tanto, el cuerpo tiene muy en conciencia cuando el sacrificio de estos nutrientes no lleva a un punto final, es decir, lleva a un detrimento. Normalmente cuando un feto es inviable, va a mostrar ciertas señales, no solamente fisiológicas, también endocrinas, que va a mandar señales al resto del cuerpo. Y el cuerpo recibirá estas señales con un mensaje específico. Este feto no es viable, está muriendo. Por lo tanto, el cuerpo va a decir, si se está muriendo, no tiene sentido que yo siga gastando recursos, porque se va a morir. Por lo tanto, va a activar ciertos mecanismos hormonales que culminarán en un aborto espontáneo, es decir, la eliminación del feto incompleto. Un aborto espontáneo se puede dar en diferentes etapas. Mientras se dé más pronto, va a ser menos peligroso para la madre y va a haber menos nutrientes involucrados en el camino. Correcto. Esto también explica por qué. Es un mecanismo de defensa de nuestra propia especie. El hecho de que si bien acumulamos mutaciones, no tenemos criaturas que sobrevivan a demasiadas mutaciones. Morirán, a veces morirán antes de que los padres se den cuenta, porque es un feto inviable, ¿sí? Y esto se ha visto en la historia también. Y en la historia y en consecuencia, como está en la historia, en la ficción. Entonces, vamos a trabajar primero con la ficción. ¿Todos han visto Juego de Tronos? La gran mayoría. La Casa del Dragón está más bonita. Existe un mínimo común múltiplo entre estos, un común denominador. Y es el hecho de que los Targaryen son endogámicos. ¿Sí? No es poco aceptado en su sociedad. De hecho, es normalmente aceptado en sociedad. Y esto se expresa de dos maneras. En primer lugar, la histórica trascendencia de la demencia intelectual entre los Targaryen. ¿Sí? El hecho de que están locos genéticamente. Es inevitable. Entonces, en ese caso es uno. Y el otro es un tema que se trató más o menos en Juego de Tronos, se trató mucho mejor en la Casa del Dragón, y es que ciertos Targaryen, especialmente los que eran jinetes de dragones, no podían tener descendencia. ¿Qué pasaba con su descendencia? Especialmente si se juntaban con otro jinete o con otro Targaryen. Cuéntame. Bueno, el capítulo de la último capítulo de la temporada 1 mostró que cuando Rhaenyra tuvo a su bebé, Procede. salió deforme, como un medio dragón. Claro, como un medio dragón, completamente deforme, aunque en la serie como que no lo pusieron tanto, pero en el libro sí está que parecía como un dragón. Como un dragón. Completamente deforme, así, bien feo. Es una alegoría. La capacidad de manejar un dragón o de ser un jinete no es más que una alegoría a un carácter recesivo. ¿Por qué? Porque no todos los Targaryen lo tienen. Solamente un jinete puede dar nacimiento a otro jinete, ¿verdad? Significa, y también por lo que los hijos de la otra espesa de la amiga parecían no ser jinetes. ¿Por qué? Está aludiendo a una característica recesiva. Significa que si nosotros juntamos a dos recesivos juntos, un jinete con otro jinete, estamos generando una endogamia muy elevada, y lo vamos a ver en enfermedades monogénicas. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que sus hijos nazcan muertos o deformes, que lo interpretamos como si fuera nacido un dragón. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Y la Casa del Dragón y Juego de Tronos está basado directamente en la época regente de 1600 a 1700, cuando teníamos a Luis XIV, cuando teníamos a Enrique VIII, entre otros. A estas alturas, las casas, que la mayoría en la Casa Borbón, estaban repartidas por todos los países. Es decir, las alianzas generadas entre príncipes y princesas básicamente eran alianzas entre primos hermanos, primos primeros, que son los primos segundos, lo que llevaba a una endogamia, quieran o no quieran.
Cuando se producía una endogamia de este estilo, se dan cuenta de que la clásica historia que han utilizado, forma histórica y de forma de muchas películas, es que el rey no puede tener hijos varones y solo tiene hijos mujeres. Lo que está detrás es de que el nivel de endogamia produce fetos varones malformes, especialmente con enfermedades asociadas a los cromosomas sexuales, que como solo tiene un cromosoma X no lo puede sostener y por lo tanto es un feto inviable y muere. Mientras que en el caso de los fetos mujeres tienen dos cromosomas X, lo que hace que siempre hay una inactivación de uno de los cromosomas. Cuando el cromosoma X inactivado es el malo, queda el bueno vivo y por lo tanto los fetos mujeres son viables. Resultado, el rey solo puede tener hijas mujeres y todos sus hijos varones se le mueren. ¿Sí? Estamos entrando al mismo concepto, la viabilidad fetal. ¿Ok? Y hasta el día de hoy existe. Y a esto le agregamos una capa ética adicional interesante, que es el hecho de que ahora, gracias al cribado prenatal, podemos decirle a las familias, ¿no? ¿Saben qué? Tu feto es inviable. Significa de que eventualmente va a haber un aborto espontáneo. O nace y a los meses va a morir. ¿Sí? Tiene tantas malformaciones que no va a sobrevivir. Es un hecho, no va a sobrevivir. Yo le recomiendo a usted que acabe el embarazo ahora, que el feto es pequeño y que no representa, y que el aborto espontáneo no representa un riesgo a usted, que eso también representa un riesgo a la madre gestante. Obviamente, de los padres depende si aceptan el consejo o si no lo aceptan. Por eso se llama consejería. Lógicamente, detener un embarazo bajo esas circunstancias es lo que se conoce como un embarazo terapéutico y está aceptado en la política de muchos países, de casi todos, ¿sí? Porque la salud de la madre está en juego. El otro caso es de que los padres no hagan caso y dejen que el niño llegue a término y nazca. Ya nació. Si ahora lo quieren acabar, se llama asesinato, no término de embarazo. Ha habido casos, tanto en media como casos reales, en que los padres decidieron, por mucha idiosincrasia, a veces idiosincrasia religiosa, decir, saben que yo tengo fe, voy a dejar que mi niño salga a término y yo sé de que va a estar vivo. Nace y no está vivo. Directamente entra a ICU, no puede respirar por sí solo, está intubado, tiene que hacerse diálisis. Solo imagínense un bebé de este tamañito, recién nacido en diálisis, es impensable. Solo puede vivir con máquinas. Y a esas alturas no queda más remedio a esperar que ese bebé siga sufriendo en esa vida corta hasta que el no responda a las máquinas y muera. No hay camino más allá. Ahora algunos padres dicen, pero ¿por qué no lo puedo dejar morir? Porque ya está vivo. O sea, ya no se puede. Ya no pueden cometer eutanasia. La eutanasia es ilegal. ¿Sí? Entonces, ese es un caso ético terrible. Y el otro caso ético terrible es cuando le dicen al padre la opción opuesta. ¿Saben qué? Sí, sus hijos tienen una cierta malformación, independientemente de que sea genética, pero eso no le va a impedir que se desarrolle de forma normal. Incluso en el caso de los chicos con síndrome de Down, su esperanza de vida es de 55 años. Con el entrenamiento adecuado, pueden hasta vivir su vida completamente solos, formando una familia, manejando un vehículo, teniendo un trabajo. Entonces, es posible, es viable. Es más difícil, sí, pero es viable. O sea, pueden trabajar con ello. Y los padres, a pesar de ello, deciden terminar el embarazo. Ese es el otro lado, está en su derecho, ¿no? Pero era un feto completamente viable. Ahora, obviamente es preferencia que se diagnostique la trisomía 21 como un cribado prenatal para realmente ubicar en la trisomía 21, porque antes se detectaba por ecografía. Es decir, se miraba en la ecografía a partir de segundo trimestre, si no me equivoco, la forma de cabecita y la forma nuca, ¿sí? El famoso occipucio plano. Si lo observaban en ecografía, automáticamente decían esa enfermedad. Lamentablemente, es posible de que dentro de la siguiente gestación, eventualmente el niño nazca bien y haya sido un error ecográfico. Y ha ocurrido casos en los que le dijeron a los padres que era síndrome de Down y cuando nace a la hora de la hora no tiene nada. ¿Sí? Esos casos también son complicados. Bien, entonces, ya que hemos establecido los criterios de una viabilidad fetal, vamos a ver que en el caso de la trisomía 21 la viabilidad fetal es la mayor. Es decir, como hemos dicho,
dicho, tiene una esperanza de vida de hasta 55 años. Variable, vamos a ver por qué. Normalmente es la más común, y es la más común porque ha sido la más reportada, ya que hay una mayor viabilidad. Tenemos de 1 en cada 850 niños. Este número es posible que varíe con las décadas, ya que nuestra tendencia está a tener hijos a mayoría de edad. ¿Sí? Entonces puede que este número se vuelva más pequeño y que sean más comunes. Normalmente se caracteriza por una cromatide 21 adicional, y vamos a tener algunas características claras, como la hipotonía, que es la dificultad del bebé a utilizar sus músculos. Algunas de las señales de Apgar es de que si le hacen cosquillas, retraiga el piecito, que si le sueltan la cabecita, trate de levantarse hacia arriba, que es un fenómeno reflejo, entre otras. Normalmente, hipotonía es que no tiene estas respuestas cuando ya debería tenerlas, ¿no? Talla baja, piel laxa en nuca, pliegue palmar, monodactilia, el occipucio plano, pliegues epicánticos, manchas de Brushfield que se observan en los ojos, especialmente en los ojos claritos, que son manchas cafés en el iris. Y tenemos una discapacidad intelectual moderada a leve, como hemos dicho, dependiendo de cómo estén afectados los genes, de cómo está afectada la dosis genética, podremos tener moderada a leve. Entonces, en el caso de la leve, como hemos dicho, pueden vivir completamente normal, con el cuidado y el entrenamiento adecuado. ¿Qué se refiere? Y ahí se va mi bolsita. ¿Qué se refiere a cuidado y entrenamiento? No te preocupes, ya. Esto es lo que adecuado. Ya. Ya. Muy bien. Entonces, normalmente las personas con discapacidad intelectual se van a hacer notar en el colegio. Cuando hay niños que avanzan súper rápido y los profesores les dan trabajo extra para que se queden quietos. Cuando hay niños que trabajan a velocidad normal y los profesores no se van a preocupar mucho en ellos porque están avanzando a la velocidad a la que avanzan normalmente. Y los chicos que van más lentos, que normalmente los profesores que no tienen el entrenamiento adecuado para tratar con personas con discapacidad mental, van a esforzarse porque los otros chicos, los chicos que avanzan más lento, se acomoden a los que avanzan a un ritmo moderado. Cuando no debería ser así. Cuando ellos necesitan que se avance más lento en los estudios para entender. El hecho de que vayan lento no significa que no comprendan, simplemente comprenden más lento. Por lo tanto, para eso existe un entrenamiento especial. Cuando se les puede entender correctamente, adquieren factores cognitivos, son capaces de desarrollar pensamiento lógico y crítico, son capaces de tomar decisiones. Algunos factores pueden faltar. Normalmente la malicia y la mentira se asocian a un alto grado de inteligencia, lo que hace que normalmente las personas con síndrome de Down sean hasta cierto punto un pensamiento infantil, en el cual dicen la verdad como es, no piensan mucho en susceptibilidades ajenas y tampoco tienen muchos criterios de malicia, aunque dependiendo de las circunstancias los pueden desarrollar. Ahora, hemos dicho de que la esperanza de vida es variable, la más alta 55 años, hay algunas personas que han vivido incluso un poco más. Esto va a depender de qué tipo de malformaciones congénitas se desarrollan, adicional a lo que ya hemos mencionado, que es la discapacidad mental y las características externas. Dentro de ellas tenemos cardiopatías congénitas y problemas o atresias a nivel del sistema digestivo. Entonces, ustedes están viendo en embriología ya lo que es sistema circulatorio y ya conocen más o menos lo que son problemas, por ejemplo, cuando se forma la válvula mitral, cuando se forma la válvula en la zona de las aurículas o los ventrículos, es decir, cuando, por ejemplo, los músculos de los ventrículos se vuelven más delgados o se vuelven fibrosados, o cuando la capa íntima de la arteria se vuelve delgada, ¿sí? Todos estos procesos eventualmente lo que hacen es esforzar el corazón. Por lo tanto, la persona va a ser más susceptible a fallos cardíacos o regurgitación de sangre, entre otros, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de cardiopatía congénita, vamos a reducir el tiempo de vida porque va a ser más probable que sufra un paro cardíaco por X razones que otras personas. Adicionalmente a eso tenemos los problemas del sistema digestivo
que recién los van a ver en tercera fase, pero que se los introduzco de manera sencilla. El sistema digestivo se caracteriza, si es que ya lo han visto en anatomía y en histología, como el único sistema del cuerpo que empieza y termina fuera del cuerpo. Es decir, el inicio viene de la boca, que es conexión hacia afuera, el final termina en el recto, que es conexión hacia afuera. ¿Por qué? Porque sirve para consumir alimentos, objetos que vienen de afuera y tienen que salir afuera. Ahora, por un momento de su vida, imagínense de que comen, pero de que su comida no va más allá de acá. Y nunca llega al estómago. ¿Es compatible con la vida? No. Imagínense que sus desechos de su estómago nunca salen del intestino y se quedan ahí. Tampoco es compatible con la vida. Eso es lo que se conoce como las atresias. Pueden existir atresias esofágicas o duodenales. La atresia esofágica es un acortamiento o una desconexión del esófago con el estómago. Por lo tanto, no hay una conexión completa y no hay una absorción completa de los alimentos. De la misma manera, una atresia duodenal es cuando el intestino delgado no está conectado al estómago, lo que también puede ser muy peligroso. Lógico, ¿cuál es la solución? Cirugía. Tenemos que reconectar al esófago al estómago o al duodeno al estómago. En algunos casos es viable cuando hay suficiente esófago o suficiente tejido para reconectar en esta zona, porque recuerden que el tejido del esófago es muy particular. O hay suficiente intestino, eso es más probable, para reconectar al estómago, ¿no? En algunos casos es inviable cuando hay muy poco esófago. Entonces ahí también la calidad de B55 se redujo a 0, ¿ok? No va a sobrevivir. Y luego está la llamada fístula traqueoesofágica. Como su nombre lo indica, es que el esófago atraviesa la tráquea completa, es decir, que entra y sale, o parcialmente, que solo entra. Igual, tiene que separar el esófago de la tráquea, porque son dos conexiones completamente diferentes. Entonces, dependiendo de la severidad de estos casos, es de que el tiempo de vida se reduce. A diferencia de la trisomía 21, tenemos la trisomía 18 y la trisomía 13, que son extremadamente raras, y eso depende de la viabilidad fetal. Estamos hablando de 1 en 8.000 casos, de 1 en 20.000 casos de niños nacidos, y tenemos acá lo opuesto, tenemos hipertonía. A diferencia del caso anterior, en el que vamos a tener un niño que va a tener los músculos fofitos, acá los músculos van a estar hipercontrayéndose todo el tiempo. Señales claras que el niño no deja de hacer un puño. Esto puede lastimarlo mucho porque las uñas, al momento de que crecen las uñas del bebé, son contrafiladas porque son muy delgadas, entonces se va a hacer daño, pero no va a soltar el puño. O, si ustedes se fijan, cuando estiran sus pies no se estiran hacia adelante, estiran así, por los mismos huesos o los mismos tendones. Lo que se conoce como un pie en forma de mecedora, ¿sí? Entonces está tenso, ¿ok? También tenemos retrognatia, orejas de implantación baja. Tenemos ahora daño, o mejor dicho, atraso mental grave. Y las malformaciones cardíacas son más del tipo grave, dificultades de alimentación por atresias y otros factores. En el caso de la trisomía 13, malformaciones graves en el sistema nervioso central, lo que hace que estos niños no superen el año de vida. En el caso de la trisomía 13 no supera, solamente el 50% supera el primer mes de vida. Entonces, este es uno de esos casos en los que es incompatible. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos, como hemos dicho, las manchas de Bruchfield, que en ojos claros se van a notar que son como manchitas cafés en la parte del iris. Tenemos una forma característica del rostro, ¿no? La frente un poco sobresalida, la nariz un poquito más aplastada, el puente no es tan elevado, los ojos son más redondos y separados, lo que le da esa forma particular. En este caso, como hemos dicho, la supervivencia es del 21%, dependiendo mucho de la presencia de otras malformaciones como la fístula traqueoesofágica, que es duodenal o cardiopatías. Como es un problema de segregación, es la segregación a nivel de los gametos. En el caso de la madre es a nivel de la meiosis 1, en el caso del padre se ha visto de que la segregación anormal se produce en la meiosis 2 y están asociadas a la edad de los progenitores. Es decir, estudios han demostrado de que la mujer a partir de los 40 años incrementa sus probabilidades de tener un niño con síndrome de Down casi exponencialmente. En el caso del padre a partir de los 55-60 años. En el caso de la mamá,
Normalmente todos los óvulos ya están formados dentro del ovario desde el momento de su concepción y lo único que se hace es madurarlos, liberarlos por cada ciclo de ovulación hasta que se acaben, que es donde entran a la menopausia. Sin embargo, cuando tenemos óvulos que son defectuosos, normalmente se procede a su eliminación inmediata y no pasan al proceso de fecundación. Este proceso de selección se ve diezmado con la edad. Por eso es de que ya no se seleccionan los óvulos y por lo tanto lo que hay es lo que hay y en una de esas nos toca un óvulo defectuoso, ¿sí? O durante la gestación también podemos tener una mala segregación celular de la división celular y también podemos tener una trisomía en ese espacio, ¿sí? Durante la formación del feto. Y eso también está asociado a la edad. En el caso del varón puede ser al producir la espermatogénesis. Los espermatozoides, a diferencia de la mujer, de los óvulos, sí se desarrollan de cero durante la vida del varón, porque en los tubos seminíferos tienen células progenitoras para las espermatogonias. Eso significa de que los espermatozoides se dividen constantemente y esa división también, como hemos dicho, es un arma de doble filo que puede llevar a la acumulación de mutaciones. Normalmente un espermatozoide con su genoma mutado es inviable y suele ser defectuoso, es decir, su cabecita no es triangular, su cola está doblada o no sirve o no puede moverse correctamente, lo que lógicamente entre los demás espermatozoides sanos lo va a dejar atrás en la carrera para fecundar al óvulo y no pasa nada. El problema es que a medida que el hombre envejece, cada vez más acumula estos espermatozoides defectuosos, lo que está ligado directamente a su infertilidad, ¿sí? El hombre no deja de producir espermatozoides bien entrados los 70 años, pero sus espermatozoides son completamente desastrosos, o sea, totalmente inviables, se vuelve infértil, ¿ok? Entonces, el hecho de que a mayoría de edad se logra fecundar un óvulo, un espermatozoide defectuoso, es más probable de que se produzca una enfermedad genética o cromosómica. Uno de los casos interesantes es la trisomía 21 pseudoequilibrada, o también llamada el cromosoma robertsoniano, que lo que va a hacer nuestro cromosoma 21 extra es enmascararse, esconderse a simple vista, ¿sí? Imagínense una situación en la que son un superespía y están huyendo de la policía. Manera más fácil de la policía: quítense su casaca y pónganse un color de cabello diferente con una peluca. Ay. Es que ya les explicaba esto. Porque igual no vamos a dejarse más
Entonces, la manera más fácil de escapar de la Interpol, si son agentes secretos de la CIA, es ponerse una peluca de un color diferente y cambiarse de casaca. ¿Por qué? Porque siempre lo buscan porque dicen tiene una casaca tal y tiene el pelo tal. Fuera. Nuestra cromática va a hacer lo mismo. Va a agarrar y va a decir, me voy a esconder y me voy a hacer pasar por un cromosoma que no soy. ¿Cómo le va a hacer? El cromosoma 21 es un cromosoma telocéntrico. Significa de que su centrómero está muy cercano al extremo de uno de los brazos. En este caso, los brazos cortos del cromosoma 21 no tienen genes. Son denominados brazos satélites, porque solo tienen información no codificante. Si los perdemos, no hay partes. Si se acortan, no hay partes. ¿Ok? Entonces, otros cromosomas así, por ejemplo, el 14 también es un telocéntrico que tiene bracitos satélites. Por lo tanto, lo que hace el cromosoma 21 es traslocar su brazo largo Q con el brazo largo Q del 14. Y lo que se va a ver, va a aparecer un cromosoma, casi como el cromosoma 4, que es más o menos mesocéntrico, con dos brazos bien bonitos, bien largos. Que en realidad es el cromosoma 21 haciéndose pasar por cromosoma 14. Por brazo corto del cromosoma 14 específicamente. ¿Qué pasó con los bracitos satélites? Se perdieron por ahí. Entonces, cuando hacemos un cariotipo estándar, médico va, dice, ¿tiene síndrome de Down? Ah, bueno, pues es 47 más 21, ¿no? 47 más 21, entonces es lo que se dice. Cuenta, 46. Se me ha escapado uno, vuelve a contar, 46. Se me ha escapado uno, vuelve a contar, 46. No lo encuentra. ¿Sí? Se escondió. Es un proceso de trisomía. Sí, hay un cromosoma 21 extra, también, pero está escondido con el cromosoma 14. Así que técnicamente contamos 46. Y es por eso que se denomina de esta manera. 46XX o XY, para una mujer, Rho de robertsoniano, los cromosomas involucrados, que normalmente son 14-21, puede ser 21-21, pero normalmente son 14-21, brazo 10, perdón, brazo Q, brazo largo, específicamente la banda 10 de ambos es donde empiezan a hacer translocación, más 21. ¿Sí? Estos casos son muy raros, solo 4% de los pacientes con síndrome de Down me hacen esta gracia. ¿Okay? La mayoría tiene su trisomía visible. Muy bien, pasamos a los síndromes cromosómicos recurrentes de duplicación y deleción. Como llamamos estos síndromes normalmente van a ser duplicaciones y deleciones
caracterizado por retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, rasgos dismórficos y malformaciones, que normalmente es el cromosoma 22 el que está afectado por este tipo de lesiones. Luego tenemos finalmente el favorito de sus exámenes de primera fase, el síndrome Cri-du-Chat. El síndrome Cri-du-Chat es un síndrome idiopático, es decir, no tiene razón aparente y que está caracterizado por la lesión del extremo del brazo corto del cromosoma 5. Es decir, imagínense el brazo feo, brazo cortito. La banda 15 es la más alejada en el telómero y esta se empieza a borrar. Empieza a borrar, digo, porque dependiendo de cuánto se borra de material, tendremos otros fenotipos adicionales. El primero que aparece y el más característico es problemas en el habla y un llanto característico parecido al maullido de un gato bebé. Normalmente los bebés cuando lloran parecen gatos durante la época de celo, son horribles, son espantosos. Y al revés también. Pero en este caso es un poco más débil, pero igual de característica. Otra característica es el retraso mental. Y este va a acrecentarse a medida de que se pierde más material. En los casos más severos suelen ser muy raros, estamos hablando de 1 en cada 15.000 niños nacidos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 3 imágenes. En las que veremos síndrome de Cri-du-Chat en diferentes extensiones. El primer caso es un niño que ante posibles apariencias, de verdad es una vista completamente normal de un niño. Todos los niños se ven así como en imagen, feitos, bonitos, aplastados, ya, abandonados. Toditos. Y a medida de que van creciendo ya van agarrando características. O sea, quien les diga a un bebé nacido se parece a su papá o su mamá está mintiendo. No tienen, no todos se ven iguales. Entonces, en este caso este niño, por ejemplo, solamente tiene las primeras mutaciones que afectan el habla y el maullido de gato, es decir, la parte más alejada de la banda 15 del cromosoma 5. Mientras que en el caso, por ejemplo, de la segunda niña y la tercera, ya vemos diferencias. Ya vemos las orejas de implantación baja, ya vemos los ojos separados, ya vemos la microcefalia. De hecho, lamentablemente en la imagen C vemos hasta cierto punto parte de las señales de un retraso mental grave, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es que a medida de que se acrecentan las lesiones hasta alcanzar la banda 14 y banda 13, vamos a pasar solamente de presentar habla, maullido de gato y retraso mental a fenotipo facial, retraso mental y más retraso mental, ¿sí? Que son los casos más raros. Y finalmente entramos con los síndromes de impronta genómica, los cuales, como hemos dicho, van a ser procesos que afectan indirectamente al ADN y a su dispersión. Por lo que en algunas regiones, especialmente en nuestro ejemplo del cromosoma 15, vamos a tener genes que, si bien existen en ambas copias, en una de las copias son ligeramente defectuosos o no pueden trabajar con una sola copia. Lo que hace que si se silencia la otra, vamos a tener entonces una deficiencia del gen en conversación y por lo tanto un fenotipo característico. Así es como llegamos al síndrome de Prader-Willi y Ángel, en donde igual el cromosoma afectado siempre va a ser el cromosoma 15, pero en un caso el cromosoma completamente silenciado va a ser el cromosoma paterno, que está en color azul, y el cromosoma completamente silenciado va a ser el cromosoma materno, que está en color rosado. Cuando esto ocurre, solo la copia de la mamá en el primer caso es activa y disponible, por lo que finalmente vamos a tener entonces una falta, una deficiencia de los genes asociados, lo que nos va a dar el síndrome de Prader-Willi. Entonces, recuérdense, Prader-Willi solo funciona mamá. En el caso de Angelman, el que está silenciado es el mamá de la mamá. Por lo tanto, solo funciona el del padre, que se va a encontrar delimitado o disminuido, y por lo tanto será el proceso de Angelman. Algunas características fenotípicas nos van a demostrar que, por ejemplo, en el caso de Prader-Willi, que en la imagen A tenemos un pequeño niño que va a tener ciertas características dismórficas femeninas, es decir,
va a tener un tórax pequeño, manos y pies pequeños, va a tener caderas ensanchadas e hipogonadismo, ¿sí? Sus órganos genitales son demasiado pequeños para su estadio de crecimiento. Mientras que en el caso del ángel vamos a tener lo opuesto, va a ser una figura más pequeña, pero vamos a tener formas más androgénicas. El rostro va a tener una forma característica cuadrada, ¿sí? Las cejas bajas. Vamos a tener también manos y pies grandes. Vamos a tener el torso más voluminoso, las piernas más pequeñas y más delgadas. Adicionalmente a esto también vamos a tener algunos otros problemas, podría decirle psiquiátricos, que vamos a llevar, por ejemplo, en el caso de Prader-Willi, hipotonía neonatal y obesidad. El hipogonadismo que ocurre, que es la falta de desarrollo de los testículos, va a impactar directamente en la producción de testosterona. Si el niño no produce testosterona, por lo tanto no va a desarrollar el fenotipo masculino externo, que suelen ser las características clásicas, ¿no? Ensanchamiento de la voz, barba, el tórax más amplio, etc. En este caso también encontramos lo que va a ser un consumo indiscriminado de alimentos, que va a ser una causal directa de la obesidad. ¿Sí? Ya, nos quedamos aquí.